20 presidentes dejaron su cargo antes de la finalización de su periodo. 19 alternancias políticas desde el 2018. Eso puede ser un síntoma positivo de la democracia, que a raíz del análisis retrospectivo los votantes votan por otras alternativas. Sin embargo, también da cuenta de la volatilidad en el entorno democrático. Voy a México para fundamentar mi tesis de que vivimos en una desilusión alrededor de la democracia. De acuerdo al Latinobarómetro, México es el tercer país con menor apoyo a la democracia. Solo el 35% de la población. Es el tercer país en la región Latinoamérica con mayor decrecimiento en el apoyo a la democracia. De 2020 a 2023 bajó el 8% el apoyo a la democracia. Y es el país con mayor apoyo al autoritarismo, con el 33% de la población. Siguiendo con el contexto democrático nacional, ¿sí? El 37% de la población, solo el 37% está satisfecha con la democracia, en tanto que el 61% insatisfecha. Y solo el 36% de la población considera que los partidos políticos funcionan bien. El 56% de la población no le importaría, esto es muy relevante, que llegara un gobierno no democrático a gobernar en nuestro país. Y peor aún, el 42% de la población apoyaría un gobierno militar. Estas cifras son más tenaces cuando hablamos de las juventudes, pero ahí voy. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una crisis de legitimidad de nuestra democracia que va acompañada con una crisis de legitimidad institucional. Los gobiernos no están teniendo la capacidad de elaborar y ofrecer soluciones para los problemas que más preocupan a la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Salvaguardar la seguridad ciudadana, garantizar la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia, redistribuir la riqueza y fundamentalmente cumplir con las demandas y promesas generales de un Estado democrático moderno, fundamentalmente progreso, libertad, igualdad y seguridad. Esto tiene que ver también con la desconfianza que tienen los mexicanos alrededor de las instituciones públicas. Y solamente les comento que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI, solo el 53% de los mexicanos confían en las instituciones. Es un correlato de deslegitimidad de la democracia, pero sobre todo deslegitimidad de la institucionalidad pública que gobierna. Esto va acompañado con un entorno de polarización social y polarización política. Solamente quería compartir con ustedes el último estudio de 2023 del Carnegie Endowment for International Peace, que habla que la polarización en México hoy se estima que es alrededor del 66% y creció en esa cifra entre el 2017 y el 2022. Entonces tenemos instituciones poco creíbles, pero también tenemos entornos de polarización social y crispación política. Voy cerrando. Ahora empieza un proceso de elección en el 2024, sobre todo, que ha sido un proceso adelantado. A esa crisis de la institucionalidad y a esa crisis de credibilidad de la democracia habría que sumarle la crisis de inseguridad que vive el país. Y comparto con ustedes los indicadores de violencia política de la consultoría ETELET, que es una consultoría en comunicación política, que nos da datos sumamente relevantes. En el último proceso de elecciones federal, que estamos hablando de 2020 a 2021, se registraron 1,066 agresiones y en contra de políticos y funcionarios, fundamentalmente, y el saldo fue de 102 asesinatos. 36 de ellos eran precandidatos o candidatos a puestos de elección, es decir, crisis de gobernabilidad, crisis de la institucionalidad, desencanto sobre la democracia y un entorno de inseguridad. Quiero referirme por último al padrón electoral y a las juventudes en México, porque de alguna manera la desolación sobre la democracia crece con los deciles
de poblaciones juveniles. El padrón electoral en México, hay más de 26 millones de personas en edades entre 18 y 29 años, que equivalen casi al 27% del padrón. Es decir, las juventudes van a jugar en las elecciones. En las estadísticas del Latinobarómetro que yo compartía con ustedes, indica que a menor edad, menor preferencia por la democracia, y a mayor edad, mayor preferencia por la democracia. Es decir, la democracia se nos ha ido quedando viejita en función como vamos de alguna manera creciendo. Y solamente digo, a nivel global, solo el 57% de los jóvenes entre 18 y 35 años consideran preferible la democracia en relación con gobiernos autoritarios o populistas. Y el 42% de los jóvenes apoyarían un gobierno de carácter militar. Es decir, si vamos a experiencias comparadas, cercanas en Latinoamérica, veamos que estas alternancias políticas se están dando preferentemente apoyadas por las juventudes. ¿Cuáles son los temas que considero que en este entorno de desencanto de la democracia tendrían que ser fundamentales para los partidos y para los candidatos? Priorizar el tema de la violencia, la inseguridad y la construcción de paz, el urgente debate sobre la desmilitarización de la seguridad y de otras esferas de la política pública nacional, la atención a la crisis socioambiental, que sería fundamental, el replanteamiento de una política migratoria pegada a derechos humanos y fundamentalmente cuáles son, desde mi perspectiva, los retos urgentes alrededor de este desencanto a la democracia. Uno es la atención prioritaria a los jóvenes, que son los más desencantados, como ya decía, pero además quienes van a ser un factor real en la toma de decisiones. Dos, transitar de la polarización, de la crispación social y la polarización política para un debate dialógico alrededor de propuestas y la agenda sobre temas que ya enunciaba. Tercero, garantizar espacios seguros, no solo para la expresión, sino para el ejercicio de las candidaturas. Ya compartía yo los datos que nos da la consultora Etelet alrededor de la violencia política asociada con procesos electorales. Y fundamentalmente impedir que el crimen organizado en regiones del país donde hay entornos de macrocriminalidad juegue en términos de imposición de candidatos o de auspiciar el voto fundamentalmente. Cierro diciendo que me parece que lo que nos toca a las universidades es, junto con las juventudes, generar entornos de innovación democrática, entornos en donde podamos vincular a los jóvenes en nuevas formas de participación, en nuevas formas de Contraloría Ciudadana, en nuevas formas de presupuestos participativos y en nuevas formas sociales y de ciudadanía para generar contrapesos. Me parece que ese es el camino y ese podría ser el aporte desde nuestras universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mario. Ahora presento al doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, sacerdote jesuita, abogado y doctor en educación. El doctor Arriaga se especializa en la docencia, investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. El 24 de enero de 2022 asumió la rectoría de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Previamente se desempeñó como rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Fue presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL. Es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde también cursó estudios en Ciencias Religiosas. Estudió la maestría en Filosofía Social en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias y en el ITESO. Posteriormente cursó la maestría en Derecho, con concentración en Derecho Internacional y Justicia en la Universidad de Fordham en Nueva York. Es doctor en Educación para la Justicia Social por la Universidad Loyola en Los Ángeles. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, y fue profesor de Derecho en la Universidad de Santa Clara. Luis, sin más preámbulos, te damos la palabra. Gracias. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes en esta mesa de colegas, de amigos, de amigas, de verdad, mucho gusto estar aquí en nuestra casa, Guadalajara.
Nuestro encuentro nos permite entablar un diálogo entre universidades que, como sabemos, son fuente fundamental de conocimiento pertinente para la sociedad. Las universidades están llamadas a ser focos de pensamiento crítico y actores relevantes en las conversaciones públicas, siempre desde una perspectiva de debate razonado. En especial, las universidades jesuitas asumimos esa función desde una identidad que pone en el centro la reivindicación de la democracia, la defensa de los derechos humanos y el señalamiento para su corrección de las profundas desigualdades que afectan a sociedades como la nuestra. Desde esa identidad, mi aportación a esta mesa estará encaminada a tratar 3 puntos relevantes para nuestra democracia a propósito de la contienda electoral. Lo señalo. Primero, poner en el centro la violencia que nos asedia y que tanto sufrimiento ha causado en nuestro país, para señalar la necesidad de que el proceso electoral desemboque en propuestas viables para atender esta realidad. Segundo, señalar la situación crítica del fenómeno migratorio y el desplazamiento de personas. Tercero, recalcar el impacto de la emergencia climática sobre el bienestar de las personas y de los ecosistemas de nuestros territorios. Estas 3 problemáticas estimo deberían de estar entre las prioridades a discutir en la contienda electoral. Siendo cuestiones críticas, sería de esperar propuestas concretas para atender sus peores aristas. Y sin embargo, adelanto desde ahora, es poco lo que hemos escuchado en las incipientes campañas al respecto. Nuestra labor como instituciones de educación superior es, por tanto, señalar esas ausencias. Con relación al primer tema, el desafío es exigir que las personas que asuman una candidatura abracen el compromiso de establecer posturas claras con respecto a la violencia e inseguridad. Esto implica establecer rutas de acción concretas que vayan más allá de la coyuntura político-electoral, es decir, que esclarezcan su política sexenal en torno al tema de la seguridad pública. Sobre todo importa que tomen parte en una conversación amplia con relación al proceso de la militarización de la seguridad pública, ya lo mencionaba Mario, la falta de acceso a la justicia, atribuible sobre todo a las fiscalías y no tanto a los poderes judiciales, ahí también hay un punto, y a la construcción de una cultura de paz bajo una perspectiva de largo plazo. Ha quedado demostrado que la militarización no es el camino a seguir para crear condiciones de paz en México. Nuestra democracia se ve ante la impostergable necesidad de crear un sistema de seguridad que sea civil, transparente, que rinda cuentas, instruido o que descanse en los derechos humanos, basado en una evidencia empírica y articulado con las policías y esfuerzos locales. La seguridad es más que sacar soldados a las calles. Si queremos recuperar la seguridad, necesitamos un esfuerzo serio y sostenido para reconstruir a las fiscalías y policías locales y políticas de Estado que convoquen a la pluralidad que se expresa en el país. Igualmente, el segundo tema es de gran relevancia. México continuará siendo un espacio de recepción y tránsito de personas migrantes. Muchas de esas personas migrantes aspiran al sueño americano, pero encuentran en nuestro país la pesadilla mexicana al caer en las manos de las redes criminales del narcotráfico o en las redes de funcionarios corruptos. Por si esa realidad no bastara, hoy debemos tener en cuenta también los posibles virajes que pueda tomar la próxima administración presidencial de nuestro país vecino. Si llegan al poder en Estados Unidos una opción política centrada en la xenofobia y el supremacismo racial,
Probablemente habrá un recrudecimiento del trato violatorio de los derechos humanos de las y los migrantes que emprenden la marcha al país vecino. Ante este panorama debemos exigir una política migratoria que sitúe la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en el centro de las acciones gubernamentales. Esto requiere necesariamente de la creación de condiciones de seguridad para el libre tránsito. A su vez, implica el mantenimiento de fronteras seguras y transitables. La creación de condiciones de seguridad también es necesaria para garantizar un paso seguro por México. Estamos hablando aquí de dos políticas de Estado indispensables y vinculadas: seguridad y migración. Si es de otra forma, México seguirá funcionando como un país de excepción, peligroso para las personas que migran, como un efectivo filtro que reduce el flujo migratorio hacia Estados Unidos. El último punto toma gran relevancia en el marco de lo sucedido en Guerrero desde finales de octubre. La emergencia climática está hoy más viva que nunca. Los terribles efectos que hemos podido presenciar en Acapulco no son la excepción. Conforme avance la emergencia climática, cada vez serán más comunes. Se trata de un fenómeno que desde hace tiempo ejerce un impacto negativo sobre la biodiversidad de nuestro país, sobre los modos de vida de los pueblos originarios y sobre aquellas poblaciones vulnerables que radican en zonas afectadas por el estrés hídrico. El desafío para la democracia mexicana es establecer medidas que puedan contrarrestar el cambio climático, aunque sea solo a nivel nacional. Esto también debe tomar en cuenta la exigencia de generar alternativas sostenibles para satisfacer las necesidades productivas del país de modo responsable, sobre todo en relación con la producción de electricidad y combustibles fósiles. A propósito de Acapulco, vale la pena mencionar que las pérdidas económicas por el huracán Otis superan los 286,000 millones de pesos. Pero más allá del daño económico, tenemos que recalcar que gran parte de las consecuencias del huracán fueron provocadas por el propio modelo económico imperante en las zonas turísticas mexicanas. Esto quiere decir que el crecimiento exacerbado de la hotelería masiva sin componentes de sustentabilidad, sobre todo en costas y zonas protegidas, puede generar consecuencias extremadamente negativas para el ambiente y para la población asentada en esas zonas. En comparación, la pobreza laboral de Acapulco en 2020 fue mayor al 35%. Asimismo, casi 400,000 acapulqueños se encontraban en situación de pobreza y 126 en pobreza extrema. Esto en una población total de 852,000 personas, que nos dice que casi la mitad de la población en Acapulco se encontraba en condiciones de pobreza, aún siendo el municipio más rico de Guerrero. La devastación de Acapulco nos invita a repensar la forma en la que se impulsa el crecimiento económico en México. Nos enfrentamos a un reto central para nuestra democracia: crear condiciones de crecimiento y derrama económica que no impliquen la devastación de nuestros ecosistemas, ni beneficios desmedidos para unos pocos, mientras que el grueso de la población se ve alejada de las utilidades del crecimiento. Estos tres desafíos para la democracia mexicana deben ser tomados en cuenta a la hora de construir nuestro país de cara al futuro. Al abordar estas cuestiones concretas, he querido mostrar también que nuestros problemas nacionales son profundos y estructurales. Para que sean correctamente atendidos, necesitamos algo más que la simple polarización, algo más que los eslogans de campaña, algo más que la estigmatización del otro, la otra, le otre, que piensen distinto. En momentos de polarización, sobre todo entre las élites políticas, debemos reivindicar
la posibilidad de coincidir en aquellas acciones y propuestas que conducen a un México más justo y menos violento. Reducir la violencia con políticas de seguridad y justicia basadas en evidencia. Gestionar en lógica de derechos la migración. Cuidar nuestra casa común. Haciendo frente a la crisis climática, no son cuestiones que puedan dirimirse sin diálogo y sin esfuerzos de mediano y largo plazo. Siendo así, las universidades estamos llamadas a construir propuestas, ya sea con la creación de conocimiento con pertinencia social o con programas de incidencia, que son dos caras de la misma moneda. En la Ibero Ciudad de México nos tomamos en serio este llamado y hacia allá orientamos nuestros esfuerzos. Gracias por su tiempo y atención. Ahora presento al rector Luis Alfonso González Valencia, es jesuita, licenciado y maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. Estudió la licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y es doctorando en Filosofía por la Universidad de Granada, España. Formó parte del cuerpo de profesores del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, donde impartió las asignaturas de Antropología Filosófica, Práctica Social y Ética. Es autor de 2 publicaciones de la colección Cuadernos de Fe y Cultura, Riquezas y Desafíos de la Posmodernidad al Cristianismo, y la segunda publicación es La Salvación de la Propuesta de Realización Humana. En la Universidad Iberoamericana León ha impartido la materia de la libertad desde la perspectiva cristiana ARU, y en la maestría en Psicoterapia Clínica la asignatura de Ética y Desarrollo Profesional. Fue coordinador del área de reflexión universitaria y director del Centro de Formación Humanística. Actualmente, rector de la Universidad Iberoamericana León. Muchas gracias, Magda. Les saludo con mucho aprecio a mis colegas y a todos ustedes que hoy nos acompañan. Quiero destacar 3 desafíos que tiene la democracia en México en vistas del 2024, desde una perspectiva de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús. Estos desafíos ya han sido retomados por mis compañeros, entonces voy a tratar de sintetizar, porque creo que tenemos 10 minutos, y traigo aquí varias páginas, y entonces, además de que no quiero aburrirlos, voy a tratar de hacer una especie de síntesis. El primer desafío tiene que ver con la política federal de seguridad, centrada en un mando civil y el respeto de los derechos humanos. El segundo desafío tiene que ver con una política migratoria, y el último con el cuidado de la casa común. Comienzo con el primero, que tiene que ver con la seguridad centrada en un mando civil. Bueno, la militarización de las tareas de seguridad pública en México es una política de larga data. No quiero remontarme hasta los años 1975, por ejemplo, pero sí quisiera mencionar que en la presidencia de Fox, con el operativo México Seguro, como en la de Calderón, con la declaración de una guerra a las drogas, sin planeación y diagnóstico, con la firma de la iniciativa Mérida, comenzaron años de dolor y violencia inéditos en nuestra historia reciente. En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones con una histórica mayoría de votos y una promesa de cambio que implicaba también propuestas para una reversión paulatina de la militarización. Sin embargo, la postura y las medidas del mandatario y del Ejecutivo fueron cambiando a lo largo de los primeros meses, pues se ampliaron el presupuesto, las áreas de injerencia y las prerrogativas de las Fuerzas Armadas de forma cada vez más preocupantes. Y la retórica oficial ha distorsionado aspectos de la historia para defender la actuación militar en reiteradas ocasiones. En acuerdo de todos los partidos, permitió en 2019 la creación de la Guardia Nacional, con una importante reforma constitucional. La letra de la Carta Magna preveía la formación de un tipo de política civil nacional que integraría personal de la antigua Policía Federal, de la Policía Militar y de la Marina, pero que tendría mando civil.
bajo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En los hechos, no obstante, el mando de la nueva estructura quedó en manos de militares en todos los distritos regionales. La gran mayoría de sus efectivos son exsoldados y marinos con formación y mentalidad castrense, y no hubo intentos serios para civilizar la Guardia. Cada vez más, militares en retiro o exmandos castrenses ocupan cargos en los aparatos de seguridad local, lo cual también ha llevado a una militarización de facto de la función policíaca y de la seguridad. Además, por decreto presidencial fue extendida la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta 2028 y hubo una intentona no exitosa para que el mando de la Guardia Nacional pasara oficialmente a la Sedena. Eso conlleva un riesgo para los derechos humanos de la población y para un pleno desarrollo democrático. Tampoco en este sexenio se realizaron las necesarias reformas y mejoras a las policías estatales y municipales, así como a los sistemas federales y estatales de procuración e impartición de la justicia, lo que impide romper las herencias oscuras del siglo XX, el círculo vicioso de la impunidad, la propagación de la victimización y, por ende, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Concluyo este desafío con lo siguiente. Es fundamental establecer una ruta clara con participación ciudadana y social para construir fuerzas de policía confiables a nivel local y planes de reforma de la justicia, así como garantizar el mando civil de los cuerpos de seguridad federales, fomentando los enfoques de seguridad ciudadana y seguridad humana. Estos mandatan el respeto pleno y conjunto de los derechos humanos y no son posibles sin un plan de regreso certero y progresivo de los militares a sus funciones constitucionales. Paso ahora a la cuestión que tiene que ver con la política migratoria. Durante el último mes, más del 80% de las personas en movilidad que llegan a albergues de México con la intención de cruzar a los Estados Unidos han dejado su lugar de origen debido a la violencia, a la persecución. Muchos solicitantes de asilo mexicanos informan que las autoridades no pocas veces solapan a los grupos criminales organizados, quienes intimidan y controlan con violencia. Tanto las autoridades de inmigración mexicanas como las estadounidenses interfieren con la capacidad de los solicitantes de asilo de buscar protección en Estados Unidos. A partir del análisis de estas prácticas, de estas obstrucciones, es necesario pensar una política migratoria que salvaguarde la integridad y los derechos de las personas migrantes que pasan por México, lo que implica un enfoque integral que aborde diversas dimensiones de la migración y sus impactos en los derechos humanos. Algunas consideraciones clave para diseñar una política migratoria que respete y proteja los derechos de las personas en movilidad son los siguientes. Solo los menciono, no quiero describir cada uno de ellos porque entonces me paso de los 10 minutos. Esta política tendría que tener un enfoque humanitario, una protección de grupos vulnerables, un derecho al asilo, prevención de la trata de personas, no discriminación y no criminalización de las personas en movilidad. Tiene que tener también, evidentemente, una cooperación internacional y un monitoreo independiente que salvaguarde la defensa de los derechos humanos. En conclusión, la búsqueda de una política migratoria efectiva y respetuosa de los derechos humanos requiere un enfoque colaborativo y coordinado entre diferentes actores, incluyendo el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. Además, es esencial considerar las opiniones y experiencias de las propias personas migrantes en la formulación de políticas para asegurar que sus derechos y necesidades sean adecuadamente abordados. Voy ahora al último desafío, que tiene que ver con atender la crisis climática. El deterioro del medio ambiente está fundamentado, lamentablemente,
en la mercantilización de la vida, que ha llevado a transformar la relación con la tierra de proveedora de alimento a un objeto de explotación. El cambio climático es signo visible de la crisis ecológica. La prioridad de lo económico está amenazando la cultura, el territorio y la dimensión sagrada de los bienes naturales, donde los pueblos indígenas y las comunidades campesinas son las más afectadas, pero continúan siendo los defensores de la tierra a nivel mundial. En esta crisis ambiental destacan los conflictos sociales derivados por el uso, control y distribución del agua. Y frente a la voracidad capitalista es necesario incrementar las iniciativas por avanzar en el establecimiento del agua como un derecho humano. Termino esta reflexión sobre el reto que implica atender la crisis ecológica citando la creciente exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudate Deum, sobre la crisis climática. El Papa señala: invito a cada uno a acompañar este camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y a embellecerlo con el propio aporte, porque ese empeño propio tiene que ver con la dignidad personal y con los grandes valores. Sin embargo, no puedo negar que es necesario ser sinceros y reconocer que las soluciones más efectivas no vendrán solo de esfuerzos individuales, sino ante todo de las grandes decisiones en la política nacional e internacional. Muchas gracias. Presento ahora al rector Alexander Paul Satírica Pacheco. Es también sacerdote jesuita. Se graduó como ingeniero agrónomo administrador en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y realizó una maestría en ciencias con especialidad en economía agrícola en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias Sociales y también en Teología por el Colegio Máximo de Cristo Rey. Obtuvo el doctorado en Teología Sistemática por la Universidad de Innsbruck en Austria. Es que era nada más para saber si estábamos todos. Te cambiaron el nombre, que yo te cambié el... Todos me están cambiando. Es que el mundo es cambiante. Bueno, una disculpa, es otro Innsbruck, este sí es el de Austria. De 2005 a 2011 fue profesor de tiempo completo y director del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y rector del Colegio Máximo de Cristo Rey. Durante esos años también colaboró como profesor en la Universidad Pontificia de México. Fue secretario ejecutivo de la Comisión de Teología de la Conferencia Provinciales de América Latina, la CEPAL, también de la Compañía de Jesús, y de 2011 a 2013 fue docente en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. De 2014 a 2020 se desempeñó como profesor del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, hasta septiembre de ese año en que fue nombrado rector de la Universidad Iberoamericana León. Pero desde enero del 2022 a la fecha es el rector del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Muchas gracias. Después del ridículo me queda poco tiempo para las otras cosas. Pero bueno, yo lo que distinguiría, para tratar de profundizar lo que mis colegas rectores transmitieron, es que el aporte de nuestras universidades jesuitas es sobre todo tratar de aclarar muchas de estas situaciones que a lo mejor de manera superficial no terminamos de entender bien. Hablábamos, por ejemplo, de la cuestión de la militarización de la seguridad en México, cuando no podemos dejar de lado la necesidad, ya lo mencionaban anteriormente Luis en particular, de una reforma del sistema judicial y una aplicación del sistema judicial a la situación propia de México. Algunos estados han avanzado un poquito más en ese sentido, entre los cuales está Jalisco, lo cual hay que reconocer con los juicios que están tratando de iniciar en línea y otro tipo de aportes.
Por otro lado, la situación de militarización no necesariamente significa que en manos de mandos militares está la seguridad. Hay sistemas de policía civil en distintas partes del mundo y en Estados Unidos se han hecho estudios al respecto que dicen que la policía en los Estados Unidos se ha militarizado, básicamente por el tipo de armas que utilizan, por la manera como interactúan con la sociedad. El policía que yo conocí en mi muy lejana infancia, cuando iba a visitar a mi familia en Massachusetts, ya no existe. Esta persona que era cercana, que todo el mundo conocía, a la que le tenían gran respeto, basta ver todos los juicios que ha habido últimamente de flagrantes violaciones a los derechos humanos. Entonces tenemos que ser también atentas y atentos para descubrir estas falacias que a veces se nos cuelan en el discurso. La necesidad, por ejemplo, de policías coordinadas. El estudio que hicimos aquí con la ayuda del ITESO en la zona metropolitana de Guadalajara, la policía que la gente quiere. Hay muchas cosas que como universidades podemos contribuir para la transformación de esta situación de inseguridad. Otro de los elementos importantes a realizar, y lo voy a concatenar con todos los temas, es la necesidad de facilitar el involucramiento de la gente en estos procesos. Uno de los proyectos que más me ha gustado de los últimos años en el ITESO tiene que ver con el entorno de la universidad y cómo podemos nosotros vincularnos con las comunidades para que se protejan mutuamente, para que se conozcan. Algo tan sencillo que no realizamos, no conocemos a nuestros vecinos, no nos tratamos de apoyar desde esa perspectiva, etc. En la cuestión de migración, desde luego que también las universidades tenemos mucho que aportar y lo estamos haciendo. En vinculación con el servicio jesuita de refugiados, pues hemos hecho aportes importantes para entender y tratar de descifrar algunas de las problemáticas de este drama finalmente, ¿no? Uno de los problemas que tenemos que visibilizar cada vez con mayor claridad es esta extraterritorialidad de las políticas migratorias, sobre todo de los Estados Unidos, y que desde luego tiene cartas para manejar como presión al gobierno mexicano, que llevan a acuerdos que quedan muy opacos y que, siendo las universidades espacios de estudio, de búsqueda de la verdad y de tratar de hacer propuestas concretas a ese respecto, pues creo que es uno de los roles que nos corresponde desempeñar de manera particular. Además de pues, todo lo que implica el acompañamiento, educación en los derechos propios de los migrantes, entender lo que es el derecho de asilo, el concientizar a la población, lo que les comentaba, tratar de involucrar a la gente en lo que queremos como una transformación del país. Lo mismo pasa de cara a esta situación del cambio climático. Yo creo que todas nuestras universidades tienen un compromiso importante por la sustentabilidad y la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida y aplicada como un trabajo honesto y bien fundamentado, de lo que nos permite asegurar el cuidado de nuestro planeta a largo plazo y hacer propuestas de un uso racional de los recursos. Y la sustentabilidad, que tal vez es lo más importante que pueden apoyar o aportar las universidades, tiene que ver con el discurso que justifica esa sostenibilidad. Entonces, así como otras organizaciones focalizan sobre todo en el área de la sostenibilidad desde una perspectiva económica, ecológica y demás, nosotros como universidad podemos aportar una reflexión particular en ese sentido. Algo importante para nuestras universidades es ser testimonio, y yo creo que eso también lo podemos recoger. En nuestras sociedades, en los distintos lugares donde estamos, aquí representado Puebla,
Ciudad de México, León y Guadalajara, área metropolitana, pues somos referentes. La gente ubica a las universidades como un espacio no solamente de elaboración de pensamiento y de pensamiento de vanguardia y seriedad, sino también universidades que asumen en su práctica cotidiana estos valores y estas búsquedas. Yo quisiera agregar un punto más que me parece que es fundamental en la defensa de la democracia, y es básicamente la defensa de la presencia de la sociedad civil en los procesos democráticos, sobre todo en la rendición de cuentas. Y yo creo que en eso también las universidades ocupamos un rol muy importante, sobre todo por el golpeteo, en particular en los últimos años, del régimen sobre las instituciones de la sociedad civil, en particular aquellas que están preocupadas por la rendición de cuentas y de que las cosas se hagan con toda la transparencia y claridad posible. En las universidades tenemos la libertad, siento yo, y además la demanda de tener instancias que estudian todo esto, ¿no? Me pongo a pensar en el ITESO, por ejemplo, Sigma Lab y otros esfuerzos que tratan de desenmascarar, a lo mejor, intenciones de ocultar la voz de la sociedad civil y el rol de la sociedad civil en la gobernanza del país y sobre todo en la rendición de cuentas. Y finalmente, el facilitar tanto hacia adentro, volviendo a hablar de la importancia... ¿Me pusiste? ¿O ya se me acabó? No vayan a decir que me 10 segundos. Que me está dando más chance a mí. No, Bueno, no, ándale pues. 10 segundos. Dentro de la universidad y hacia afuera de la universidad, crear espacios donde la gente aprende a, como sociedad, pues pedir cuentas, organizarse, hacer propuestas, etc. En todas nuestras universidades se han dado estos espacios de búsqueda por la paz, las semanas por la paz, donde los estudiantes toman la iniciativa, y a mí en particular me entusiasma ver la manera como se involucran en esto, y desde el proyecto educativo del ITESO, pues los proyectos de aplicación profesional que están directamente vinculados a apoyar estos movimientos de la sociedad civil, populares, de las comunidades, etc. Yo creo que una buena parte de esta decepción por la democracia que también apuntaba Mario, y la describía con ese dramatismo, tiene mucho que ver con la sensación de que no encuentran canales apropiados los estudiantes, y como los estudiantes una buena parte de la juventud, para encauzar sus inquietudes. Y como alguna ocasión dijimos, es triste ver que una buena parte de los estudiantes universitarios de México, su horizonte de sentido es abandonar el país e irse a otro lugar. Yo creo que como sistema universitario jesuita hemos tenido un énfasis fundamental en subrayar el cariño a nuestra patria y el compromiso porque sea la patria que nos merecemos y la patria que queremos construir como sociedad. Ojalá que sigamos dando estos espacios de formación que después redunden también en una buena influencia para nuestras sociedades. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos. Si somos sumamente concretos, les pediría a 1 o 2 personas que hagan, pero verdaderamente concreta la pregunta, por favor. Creo que no ha tocado claramente el talón de Aquiles por el cual nuestro México querido nunca ha tenido un gobierno digno, capaz y sobre todo que vaya a consecuencia por ese desgaste de nuestros antepasados, donde participaron en guerras, fueron rehenes de los
caudillos que en aquel tiempo dice que iban a ver a quién servían y también iban a ver a quién predicaban. Yo creo que definitivamente el pueblo tiene la culpa hasta cierto punto relativamente, porque es un pueblo desunido, a veces de egoísta por la misma ignorancia, desapasionado a la participación política y sobre todo a la capacitación. Esa ignorancia, ese egoísmo y el mal genio que pone el gobierno es la causa por la que los políticos no vayan porque son mártires o porque son grandes, honorables, altruistas, no, simplemente porque allá hay dinero. El día que les quitemos el dinero, que les exigamos cuentas y les exigamos que sean que den frutos en proporción a lo que ganan, ese día cambiará a México. Gracias. Felicidades por su participación de ustedes. Muchas gracias. Por allá tenemos, por favor, si alcanza a llegar el micro. Por favor, muy concreto. Gracias. Gracias, buenas noches. José García, de Comunicación de Plexus. Para el rector Mario, en este panorama que tenemos 2024 del proceso democrático, la pregunta que me queda en el aire después de todo esto que escuchamos y que nos pone un poquito panorama negativo, ¿qué consideras que es instrumento de qué, rector? ¿La violencia de la política o la política de la violencia? Porque, como bien mencionaron, ha sido un factor constante en donde los políticos, hay una alta violencia hacia los políticos, pero también podemos ver que ha habido recientemente una serie de capturas muy políticas a nivel nacional a raíz de las visitas extranjeras. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Qué será en este proceso, el huevo o la gallina? Se suman las dos. Indudablemente, por eso decía yo que hay un escenario estructural asociado con la inseguridad, que estamos hablando casi de las 2 últimas décadas, que tiene cada vez expresiones más fuertes, por una parte en mayor número, pero también en mayor crueldad, asociada con los procesos electorales, que eso sí es nuevo. Tenemos que hablar del 2018 para acá, y cada vez más el factor del crimen organizado relacionado con los procesos electorales. Y habría que sumar solo la polarización política, que es auspiciada desde el poder público y también en buena medida desde el poder privado. Se suma. Pues el tiempo se nos viene encima, señores rectores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, que pasen una muy linda noche, y si van a seguir más días transitando por esta feria, esta fiesta de la lectura, les invitamos a que pasen al stand del Sistema Universitario Jesuita. Muy buenas noches.